Jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la reunión del Departamento de Medicina Interna, los electrocardiogramas del mes, esta vez del mes de enero, febrero, y es una actividad en la que la propuesta importante es que participen internos, residentes, fellows, los profesores, aprendamos de los casos clínicos que se han visto y de algunos electrocardiogramas de los que hemos aprendido cosas que van a beneficiar a nuestros pacientes en el futuro. En la reunión de hoy vamos a centrarla alrededor de causas de esa morfología tan especial de R mayor que S en V1. ¿Recuerdan ustedes las diferentes diagnósticos diferenciales? La hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de la rama derecha de las de His, la preexcitación, la necrosis de la región basal lateral que antes llamábamos posterior, destrocardia, la colocación inapropiada de los electrodos. Vamos a tener casitos que nos van a permitir hacer ese diagnóstico diferencial y recordar esos diagnósticos diferenciales. Es la oportunidad de volver a insistir, así como estamos trabajando con el POCUS, el que disponemos ahora de estas tiritas con las que podemos tomar electrocardiogramas, 6 derivaciones, pronto ampliarlo a 12 derivaciones, pero están hechas para 6 derivaciones que al pie de la cama del paciente, que en el consultorio pueden darnos una información muy valiosa y que creo que se van a convertir en una herramienta parecida a tener el estetoscopio. Vamos a tener la oportunidad de mirar la publicación de uno de nuestros egresados y vamos a discutir alrededor de este reto electrocardiográfico que nos lo propuso el doctor Miranda, que van a disfrutar con toda seguridad y aprender cosas de este reto propuesto por el doctor Miranda. Y finalmente creo que tendremos la oportunidad de oír en amplitud a uno de nuestros fellows discutiendo un caso clínico que sé que les va a gustar muchísimo, el último de los electrocardiogramas que les propuse. Bueno, en primer lugar es de verdad, más que hacer un minuto de silencio, es recordar a dos de nuestros profesores recientemente fallecidos, el doctor Pablo Robles, un docente del que la historia del departamento tiene muchas influencias, y el doctor Armando Uribe, quien fue su director por un tiempo largo, nos acompañó en la docencia de semiología hasta hace unos pocos años y era muy apreciado por sus estudiantes aún en esta época ya de avanzada edad, a que de verdad que queremos recordarlos y que ustedes tengan en mente estas personalidades que han construido nuestro departamento de medicina interna. Les insistía, porque creo que desde hace ya varios años he tratado de pasarles el mensaje de que hay que prepararse en ultrasonografía, porque ya todos contamos con un recurso para al pie de la cama del paciente poder observar lo esencial de ecocardiografía, ecografía pulmonar, abdominal, vascular, de manera que esta parte creo que es volver otra vez a insistir, y creo que ya todos han estado reconociendo la importancia de este recurso y que toca incluirlo posiblemente en los currículos para adquirir esa capacidad además. Pero aquí está el primer electrocardiograma que les propuse alrededor de una jovencita a la que recientemente tuve la oportunidad de mirar en la consulta, y dentro de su evaluación periódica le tomé un trazadito con el cardia de 6 derivaciones. Esta joven ha sido muy asintomática. A los 25 años tuvo episodios de taquicardia supraventricular por reentrada nodal, se hizo una ablación y desaparecieron sus síntomas. De todas maneras, yo tuve la oportunidad, como les decía ahora, que se convierte casi que en una posibilidad de hacerle a cada paciente sin agregar mayor costo adicional,
una determinación con esta tabletica del Cardia y aquí tenemos este electrocardiograma que se le tomó a esta jovencita. Yo quiero que uno de ustedes me cuente qué pensó si le hubiera tocado hacer lo mismo. ¿Cuál era la conclusión que hubiese tenido con este electrocardiograma? Adelante. Ojalá uno de los internos empiece. ¿Quién se anima? No es sino que me alcen la mano, yo les ofrezco el micrófono para que podamos, álcenme la mano uno de ustedes, para que podamos empezar a discutir. Ánimo. ¿Quién quiere comentar qué fue la conclusión obtenida con esta determinación, como les digo, de 6 derivaciones que estaba ante una chica? Bueno, perfecto, Emilio. Entonces, Emilio, adelante, tienes el micrófono, Emilio. ¿Puedes activarlo? Perfecto, Emilio. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días, Emilio. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, profe, sí, señor. Bueno, Profe, ¿qué pues primero muy, piensas? muy interesante porque ya genera un reto con los diagnósticos diferenciales el tener solo las 6 derivaciones del atria. Pero ya haciéndole uno el análisis más detallado y con más calmita, sí, yo creo que se puede hacer el diagnóstico perfectamente con solo estas derivaciones. Entonces, si uno se fija en D2 y en D3, que es donde está más ancho el QRS, se alcanza a ver que el PR es muy corto y lo que parece ser la onda delta, que en el segundo y el tercer latido de B2, de D2, perdón, se ve mucho mejor. Y en la derivación donde está la Q más representativa en ABL, en lo que sería el cuarto latido también se ve lo que sería como una P negativa, lo que sería el PR corto. En el cuarto latido me parece que se ve muy bien si uno le da un poquito de zoom. Muy bien. Entonces, eso asociado con el antecedente de la paciente del manejo de su reentrada nodal y con este patrón, pues pensaría yo que es una preexcitación, un Wolff-Parkinson-White, incluso topográficamente localizado en un as lateral izquierdo, que como va hacia la derecha explica la morfología del QRS en la cara inferior y la Q en ABL, en las derivaciones pues izquierdas, que aquí tendríamos más que todo ABL, de uno no se ve. Perfecto. Mira lo interesante que tú acabas de decir. Este equipito con 6 derivaciones lo orienta mucho en muchas cosas, por ejemplo, en morfología del QRS. Ya vemos que es un QRS ancho, en la posibilidad de mirar PR, de mirar QT, la posibilidad de ver ejes del QRS. No nos permite ver las derivaciones precordiales, pero aquí tenemos una información que es muy valiosa. Mira lo que tú acabas de decir. Hombre, si yo veo una Q patológica como la que hay aquí, diría, uy, ¿será que este paciente tuvo una necrosis antigua? Pero bien lo explicaste tú, es por la ubicación del asa anómalo que tiene esa Q ancha Perfecto. en Sí, ABL, señor. ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué haces con esa jovencita? ¿Qué hice con esa jovencita, Emilio? ¿Y ya estaba sin síntomas, profe? Sin síntomas, completamente sin síntomas. Bueno, ¿No? habría que mirar Las 12 si derivaciones, ¿cierto? sí, Claro. primero las 12 derivaciones y luego ver si hay que hacerle algo más pues de estudio electrofisiológico. Entonces, claro, ya sí la idea es tener las 12 derivaciones. Entonces, mira el electrocardiograma, te lo voy a hacer aquí un acercamiento y obsérvate las 12 derivaciones. Y ahora sí, con el electrocardiograma común y corriente. Y mira qué bonita correlación con el electrocardiograma del cardia. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas ahora? Sí, profe, ahí se ve de B3 a B6, se ve bien la preexcitación. Perfecto. Y aquí vuelvo yo a insistir, como les decía, pues hombre, yo tengo mucho interés en que ustedes recuerden estas causas de R mayor que S en B1. Una de esas causas es la preexcitación, siempre que tengan esa morfología en B1 de R mayor que S, tener en cuenta ese diagnóstico diferencial para que así no se les vaya a pasar de pronto una preexcitación, que a veces la preexcitación no es tan clara como la que estamos viendo en este caso y requiere un poco más de observación. Entonces, tener en cuenta ese diagnóstico diferencial.
Esta chica, la propuesta ya que está asintomática, la idea va a ser hacerle un holter para mirar si hay arritmias, qué pasa con su preexcitación, si es permanente o es ocasional, y una prueba de esfuerzo para mirar si el PR se modifica con el ejercicio, con el ánimo de categorizarla, y seguramente va otra vez donde el electrofisiólogo que la vio hace 25 años para ver qué le dice. ¿Te parece bien, Emilio? ¿Aló, Emilio? Bueno, ok. Emilio, muchas gracias por tu participación. Bueno, ¿algún comentario de parte de los profesores? ¿Alguna observación? Todo lo que tienen que hacer es abrir sus micrófonos, jóvenes. El que quiera hablar, no hay problema. Profesor, ¿algún comentario? ¿Seguimos adelante? Sigamos adelante. Miren ustedes, para recordar otros, este mismo mes, entre diciembre y estos, tuve oportunidad de mirar un paciente a quien pidieron evaluación por cambios de repolarización, pero se le pasó por alto al colega mirar la preexcitación, que era la explicación de los cambios de repolarización. Estos cambios de repolarización son secundarios a la despolarización. Una vez que se resuelve la preexcitación, esta morfología cambia completamente. Nuevamente, esta es una de las cosas interesantes propuestas por algunos contertulios en un chat de electrocardiografía, donde un joven consulta urgencias por un síncope que pensaban que era mediado neuralmente, y encontramos este electrocardiograma con esa preexcitación. Lo más probable es que haya sido algo cardiogénico por una arritmia originada por un Wolff-Parkinson-White. Muy bien. Ok, vamos a este otro electrocardiograma. Es un hombre de 77 años de edad, hipertenso. Está siendo manejado con dosis bajas de nalapril. Le piden un electrocardiograma por control. El paciente es asintomático y pues ustedes ven la las características de este electrocardiograma, que llama la atención, su bradicardia, que fue lo que llamó la atención para que se evaluara, pero en el momento de observar el electrocardiograma hay varios detalles. Su bradicardia sinusal, claramente bradicardia sinusal, pero llamaba la atención el eje del QRS desviado a la izquierda. Miren ustedes la morfología de D1, que es positiva, y la de ABF, que es completamente negativa, y la morfología de R pequeña S en 2, 3 y ABF. Pero nos llama la atención esta morfología de B1. Nuevamente, el reto de decir R mayor que S en B1. ¿Cuál es la explicación de esa R mayor que S en B1? Y ¿qué explicación le damos a este electrocardiograma? Ánimo. ¿Quién participa? Alguien que tenga opinión, que haya visto el electrocardiograma y quiera hacerle alguna observación. Adelante, que tienen el micrófono a disposición. Si hay algún detalle, le levan la mano. Eso. Oscar, a ver, ¿quién se anima? Alguien que abra el micrófono. Uno de nuestros residentes de rotatorios, ¿quién se anima? Javier, por ejemplo. Si desean pueden ir alzando la mano y yo les voy dando como el permiso. Perfecto, ánimo, eso, perfecto, Javier. Adelante, Javier, puedes actuar, perfecto. Gracias, Javier, adelante. Buenos días, profe, ¿cómo está? Profe, muy buenos días, Javier. ¿Qué piensas? Pues bueno, entonces, pues primero, viendo lo que señaló al inicio, ese eje tan desviado y el patrón como de RS en la cara inferior podría ser un bloqueo, un hemibloqueo de la rama anterior superior. Perfecto, un bloqueo del fascículo anterior. Estamos ante un bloqueo del fascículo anterior y el paciente tiene algunas ectopias ventriculares, ¿cierto? Muy bien, ¿y qué piensas de esta morfología de B1? Pues, profe, ahí en B1 hay varias opciones como habíamos visto pues, en la primera diapositiva, pero pues en este paciente de 77 años que es hipertenso,
habría que preguntarle si ha tenido historia de dolor torácico, Ujú. porque pues algunas veces pues, habíamos hablado de eso, que la R más alta que, la R mayor que es en B1 puede significar una cicatriz o una necrosis de la cara posterolateral. Perfecto. Mira qué tan interesante es, Javier, esa primera observación tuya. Y eso, pues, obviamente miraríamos entonces las derivaciones de la cara inferior si encontráramos una Q en 2, 3 y ABF y esa R, así como la estamos viendo en B1, definitivamente era la necrosis de la cara posterior, como lo llamábamos anteriormente. Pero aquí tenemos R inicial en todas las derivaciones de cara inferior y eso nos hace pensar más en el diagnóstico que tú dijiste inicialmente. Tiene un bloqueo del fascículo anterior. Entonces, es una posibilidad del análisis diferencial, pero probablemente no sea este caso. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción sería entonces, ¿Preexcitación? preexcitación no parece. No, no parece. Tiene un PD que es normal, de manera que no es una preexcitación. Y pues la otra opción podría ser una hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, tenemos un eje Sino que, izquierdo. sino que ahí difícil porque el eje está muy desviado y no se ven esas heces Exacto, como tan profundas en la cara lateral. exactamente. Fíjate, y la otra opción, ¿recuerdas la Perdón, profe. opción? La otra opción de R mayor que S en B1. Ah, pues lo otro es a veces cuando se ponen los electrodos muy altos, Mm, puede dar esa parte, pero pero igualmente no cambios de parece tampoco. electrodo. Perfecto. Te voy a mostrar lo siguiente y tú me vas a contar que ahora sí. A este paciente se le pidió por la bradicardia un Holter. Y entonces, mira lo que observamos en el Holter. Obsérvate tú lo que ocurre. Viene con ese QRS, más o menos de unos 90 milisegundos, y mira lo que pasa. Y mira la morfología, que esto es una derivación muy parecida a B1. Entonces, observa lo que ocurre, no se pierde. Aquí uno sabe que estos complejos QRS anchos están precedidos por la misma onda P que tienen los otros complejos. Entonces, ¿qué te parece que hay aquí? Pues ahí parece, profe, como un bloqueo de rama derecha. Exactamente. Entonces, fíjate qué tan lindo cómo se despeja esta duda de que uno pudiera tener aquí. Dice, esta morfología tan curiosa de R solamente y no RS, R', en V1 se da un bloqueo de rama y mira que el QRS no es ancho en este momento, de manera que sería un bloqueo no avanzado de la rama derecha del Ardegis, que lo despeja el Holter al permitirnos ver esa alternancia de bloqueo de rama derecha con el bloqueo del fascículo anterior del Ardegis. Entonces, fíjate cómo tenemos en un determinado momento un bloqueo bifascicular donde está bloqueo completo. Pues el electro inicial que vimos fue un bloqueo no avanzado, pero aquí ya tenemos un bloqueo completo de la rama derecha del Ardegis. Y mira qué bonito esto, porque nos permite decir, claro, esto no es que sea una arritmia ventricular, no es que sea, si tiene la misma frecuencia, simplemente lo que hace es hacer una alternancia del bloqueo de rama. ¿De acuerdo? Entonces es un paciente pues, que toca preguntar bien juiciosamente si ha tenido episodios sincopales o no y estar pues muy pendiente de él. Pero fíjense ustedes qué bonito tiene un bloqueo bifascicular de tipo transitorio, que a veces se acentúa más el bloqueo de la rama derecha del Ardegis, que puede estar mediado por frecuencia cardíaca. Miren el momento en que hay una frecuencia mayor, todo el tiempo está en un claro bloqueo de la rama derecha del Ardegis. ¿Ok? ¿Qué te pareció, Javier? ¿Te No, profe, deja muy tranquilo interesante, la... muy chévere. ¿Sí? Entonces, es Bueno, profe, interesante muchas tener gracias. en cuenta ese diagnóstico diferencial en la R mayor que S en B1, ¿vale? Bueno, recientemente encontré esta publicación, ahorita en enero de este año, donde precisamente hablan de cómo brinca de un lado a otro la posibilidad de que se dé transitoriamente bloqueos de rama de forma transitoria. Miren cómo hace la modificación. Aquí en este caso
un paciente con bloqueo del fascículo anterior y bloqueo de rama derecha, un bifascicular con bloqueo de rama izquierda. Es un caso muy interesante donde no solamente se presenta el que hay una transición entre un bloqueo bifascicular de la rama derecha del de His y el fascículo anterior y bloqueo de la rama izquierda, lo que le está diciendo que muy probablemente detrás de esto puede haber un bloqueo trifascicular. Y aquí algo que es muy excepcional, que casi que no lo vemos, es modificación del intervalo PR. Esa noche este paciente que consultó por fatigabilidad hizo un periodo presincopal y se demostró un bloqueo auriculoventricular avanzado y requirió un marcapasos. Que es interesante esto para ilustrar que a veces pues encontramos casos y al buscar la bibliografía encontramos cosas interesantes. Muchas gracias, Javier. Bueno, entonces este otro electrocardiograma fue una propuesta interesante de un cardiólogo que quiso proponernos una explicación a lo que estábamos observando en esta persona, que en un holter se alcanza a determinar la conversión de una taquicardia, probablemente por la entrada nodal, entra a ritmo sinusal, y se pregunta el por qué en D1 tiene esta P negativa, y cuando vemos V1 aparece una R mayor que S, en el electrocardiograma cuando ya está en ritmo sinusal. Entonces, ¿quién quiere discutir qué es lo que hay detrás de esto y cómo se explica ese fenómeno? Ánimo, una levantadita de mano, ¿quién se anima? De los internos, ¿quién se anima? De pronto, Lina Cuadrado, Manuela Patiño, ¿quién se anima de pronto a ofrecer sus observaciones? Estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Uno de los residentes, Mateo Muñoz. Oscar Rivera, ánimo. Bueno, uno de nuestros fellows. ¿Qué pasó? ¿Alguien que se anime? A ver, alguien que alce la mano. Adelante. Bueno, no veo. Bueno, entonces vamos a hacer el comentario. Listo. Entonces miren ustedes lo interesante. Cuando uno encuentra en D1 una P negativa, tiene tres opciones solamente. Tres opciones solamente cuando estamos en ritmo sinusal. Y es cables trocados, una destrocardia o un ritmo originado en la parte auricular baja. Si yo tuviese un ritmo originado en la parte auricular baja, tendría una P negativa, pero el complejo QRS sería claramente positivo en D1. No tiene por qué modificar la polaridad del complejo. Entonces, no es un ritmo originado en la parte baja de la aurícula. Nos queda la posibilidad de cables trocados o una destrocardia. Entonces, la forma de resolver esto, pues ustedes ven que hay definitivamente una Q en D1 y hay una Q en ABL. Entonces, cuando vemos las derivaciones precordiales, nos damos cuenta de que empieza con una R en V1 y no hay progreso de la R hasta B6. De manera que nos hace el diagnóstico de que el paciente tiene una destrocardia y dentro de su destrocardia está haciendo una taquicardia por reentrada nodal. Entonces, esta es la oportunidad de mirar esa R mayor que S en B1 que corresponde a una destrocardia. En este caso, bien interesante de un paciente que llega con una arritmia y podemos demostrar que además de su destrocardia, en su destrocardia tiene toda la posibilidad por tener un sistema de conducción como el que tenemos los que tienen el corazón al lado izquierdo, la posibilidad de una arritmia. Comentarios, jóvenes, adelante. ¿Quién quiere hacer algún comentario de esto?
Bueno, ok, listo, seguimos. Eh, Les quería mostrar este electrocardiograma, Andrés Felipe Miranda, que es un egresado nuestro de tanto de medicina interna como de cardiología. Ahorita en diciembre publicó este reto electrocardiográfico con su profesor, el profesor Arián Barakuch, del que tuvimos oportunidad de oír una conferencia supremamente valiosa hace unos meses. Y esta publicación es una publicación muy bonita. Me la había mandado antes de la publicación Andrés, pero le dije, no, yo no voy a presentar este electrocardiograma hasta que no sea publicado porque me contó que iba a publicarse. Vean ustedes lo interesante que es un señor de 63 años, diabético, tiene una fibración auricular persistente, tiene una esquizofrenia, llega a emergencia porque fue encontrado inconsciente en el piso, orinado y con defecación. Al examen físico no hay nada, no hay cosas importantes que llamen la atención. Le hicieron una valoración de ácido láctica, de creatinfosfoquinasa, hipomagnesemia, en fin, todas las cosas. Y en el momento de ponerle el monitor para mirar en el salón de emergencias y observaron lo que parecía ser una taquicardia de complejos anchos en la telemetría, que es algo que nos pasa con alguna frecuencia. Vemos en la telemetría un QRS ancho. Y miren ustedes lo que posiblemente estaba mirando la persona que vio la telemetría e inmediatamente tomó un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y aquí tenemos esas 12 derivaciones. Sí, aquí tenemos de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Entonces, esto obviamente que alarmó a quien lo estaba viendo y pensó que necesitaba hacer una cardioversión del paciente. Pero recuerden que el paciente estaba tranquilo, no tenía nada, no encontraron nada especial en el momento del examen físico. ¿Quién se anima a dar algún concepto? Oye, están poco participativos, ¿ah? ¿Quién se anima? Alguien que eleve la mano. ¿Quién se anima? Uno de los residentes de medicina interna. Andrés, perfecto. Adelante, ¿qué piensas, Andrés? Bueno, profe, bueno, me llama la atención que parece que cuando está en la taquicardia de complejos anchos, primero hay que ver pues, que los complejos están anchos, parece que son regulares. El RR se ve como regular. Y teniendo en cuenta que el paciente está en el contexto, pues como se mencionaba, de una hipomagnesemia, pues podría ser que tuviera una taquicardia polimórfica. Creo que me llama la atención que al inicio tenemos complejos estrechos, pero con un RR irregular, y no alcanzo pues a observar un DAPE antes de cada QRS. Recuerda la historia del paciente, ¿cierto? Estaba en fibrilación auricular permanente, ¿no? Exacto, entonces puede ser una FA con aberrancia. Mira, qué interesante. Fíjate, hay otras personas que quieren participar. Alejandro, adelante. Primera opinión, ahora sigue la de Alejandro. Adelante, Alejandro. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy buenos días, Alejandro. Adelante. Profe, lo más llamativo en un paciente que tenga este trazado es que al examen físico y en la clínica no muestre nada. Mira, qué observación tan importante, ¿cierto? Correlacionar lo que uno está viendo en la imagen con el paciente, que uno no va a tratar una imagen, sino el paciente. Sí, exacto, porque uno pensaría que un paciente con eso debería estar colapsado o en pues, un buen paro cardíaco. Ajá. Lo segundo es lo que recalcaban anteriormente al mirar D3, pues en D3 parece que el paciente está en su ritmo de base, que es un ritmo de fibrilación auricular.
Lo que lo orientaría a uno a plantearse la opción de que ese electrocardiograma corresponda a un artefacto, ya sea porque el paciente se estaba moviendo o porque, no sé, Al de pronto. examinarlo estaba tembloroso, tembloroso, no era imposible tranquilizar los brazos. Piensa cuando analizan el caso que de pronto el paciente podía estar haciendo con los medicamentos antipsicóticos algún fenómeno de Parkinson. Ahí está. Miren ustedes la observación tan valiosa de ambos, tanto del doctor Tobón, que maneja la parte de urgencias, pero es un mensaje muy lindo que nos dan en este caso, porque pues esto a veces se nos ocurre y a veces tratamos de tratar lo que vemos en el monitor y no lo que estamos viendo en nuestro paciente. Entonces, esto de encontrar, mirar las dos derivaciones, no solamente una, y si encuentra uno una derivación donde ve claramente los complejos estrechos, se siente uno tranquilo de que probablemente es un problema de artificio, como lo ha planteado Alejandro. De manera que ese es un detalle interesante y en el artículo se lo recomiendo y vale la pena que vean el artículo de un egresado nuestro donde insisten en uno de los principios eso, de buscar si el paciente tiene una derivación donde se ven claramente los complejos, de buscar estos otros aspectos donde hay unas espiguitas, donde esto no se ve, estas espigas no se ven en una taquicardia ventricular. Entonces, esto le ayuda a uno a decir, estos son muy probablemente estas ondas que vemos aquí son todas ondas que son más de movimiento del paciente. Y miren lo claro que es el que ya una vez que se logró amainar al paciente en sus movimientos, observen cómo se ve ya el electrocardiograma sin ninguna esa interferencia que generó. De manera que esta es una enseñanza muy linda para urgencias y cuando estamos angustiados ante una imagen que vemos en un monitor y que encontramos igualmente en un electrocardiograma, el poder identificar cuándo puede haber más un artificio que una taquicardia de complejos anchos, que estaba indudablemente que haciendo el análisis del diagnóstico diferencial, cómo debe hacerse, pero primero considerar el cuadro clínico del paciente, siempre la clínica es valiosísima. No sé si hay comentarios sobre esto, Alejandro y Andrés, muchísimas gracias por el aporte, hombre. Doctor Edison, tiene la palabra, adelante, Edison. Y muchas gracias por estar Buenos con días. nosotros, Edison. Muy buenos días, Edison. No, gracias, profe, a usted como siempre por estos excelentes casitos. Y aquí simplemente una cosa ya a recalcar y es justamente que el monitor muchas veces no es, es una herramienta que nos ayuda, pero que todo lo que damos en el monitor siempre debemos hacer también la confirmación electrocardiográfica. Esto es especialmente importante porque muchas veces que nos quedamos solamente con lo que vimos en el monitor, se pone un concepto en una historia, pero no queda la documentación electrocardiográfica de los hallazgos, y esto va a ser muy importante para el resto del equipo, de los colegas que posteriormente van a ver el paciente y que muchas veces se pueden llevar a decisiones erróneas justamente porque solamente nos quedamos con el trazo del monitor. Entonces, insistir en la necesidad de siempre corroborar el electrocardiograma, que obviamente nos va a permitir tener más información y con eso poder llegar a un diagnóstico más certero. Muchas gracias. No, a ti, Edison. Un mensaje supremamente importante. Alejandra, si tienes algo para decir, adelante, jovencita. Alejandra, tienes a tu disposición el micrófono, puedes abrirlo. Si tienes algún comentario. Bueno, ok. Entonces seguimos adelante, jóvenes. Este es un caso muy importante que el doctor Osvaldo Aguilar presentó y desafortunadamente coincidió con otra actividad de medicina interna, entonces no todos pudieron ver la discusión que hizo el doctor Osvaldo y les recomiendo que luego vean la grabación porque ahora verán ustedes que es un detalle muy importante. No sé, ¿estás, Osvaldo, por ahí a la mano? Osvaldo, alzar la mano para yo poderte asignar el micrófono. Adelante, Osvaldo. Sí, Osvaldo.
¿Aló, Osvaldo? Listo, bueno, ok. Entonces, voy avanzando mientras Osvaldo nos acompaña. Es un joven de 15 años. Tiene antecedentes de asma en la infancia. No hay, la parte tóxica fue buscada muy juiciosamente, pues negativos. Hace actividad física con regularidad, fútbol ocasional y acude a consulta de urgencias por dolor torácico y pérdida de conciencia. Ese es su motivo de consulta, dolor torácico y pérdida de conciencia. Analizando un poco la historia clínica, cuadro clínico de 5 meses de evolución consistente en sensación de punzadas retroesternales. Desde hace 3 meses cursa con franco dolor torácico tipo opresivo de segundos de duración que se presenta tanto en reposo como en actividad y asociado a sensación de palpitaciones y con sudoración y mareo. Recientemente, este cuadro sigue con pérdida súbita de la conciencia de pocos segundos de duración con recuperación completa y espontánea. Entonces, poco a poco vamos analizando los diferentes recursos diagnósticos que tenemos con este paciente. Tenemos su electrocardiograma de 12 derivaciones. Aquí lo muestro, derivación D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. B1, nuevamente, una onda R mayor que S en B1 muy notoriamente. Ven ustedes además estas ondas T negativas en B1, B2, B3 y la morfología en B4, B5 y B6. Vuelvo otra vez a mostrarles este paciente con unas Q muy profundas en D2, en D3, en ABF, la morfología de ABR y la morfología que tenemos en las derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. No sé si por aquí está otra vez Osvaldo, ¿estás con nosotros? Profe, él está en el chat, pero dice que si le pueden asignar el micrófono, por favor. No he podido localizarlo. Elevas la mano. Ay, qué pena contigo. Claro. Perfecto, Enrique. Qué pena, Osvaldo, qué pena contigo. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Perfecto. Gracias, Enrique. Osvaldo, adelante, hermanito, y cuéntanos, porque este sí realmente es un caso que has hecho un análisis supremamente importante de él. Entonces, quiero que tú nos cuentes un poquito de este paciente y de su electrocardiograma basal. Luego, pues obviamente mostraremos la presencia de estas ectopias ventriculares y luego mostraremos lo que llevaba al síncope y a la pérdida de conocimiento de este paciente. ¿Cómo se hizo el análisis de este electrocardiograma en ese escenario de historia clínica del paciente? Y cuéntanos, te dejo a ti la iniciativa. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, primero este es un caso que yo no estuve al frente, estuvieron los profesores de cardiología con uno de mis compañeros, el doctor Edison y el doctor Gándara, hicieron todo el abordaje y creo que fue un abordaje muy bien realizado y este paciente pudo tener a cabo un diagnóstico final de trabajo y se pudo realizar finalmente intervenciones que van a impactar la calidad de vida del paciente. Era un joven, profe, de 15 años de edad, que como usted lo describió ahí, venía presentando o consultó urgencia con el contexto de síncopes con pérdidas de la conciencia que eran muy rápidas, pero que tenían características de alto riesgo. Estas características de alto riesgo estaban dadas porque presentaba episodios de dolor torácico y que los eventos se precedían de palpitaciones. Entonces ya ahí teníamos unos hallazgos iniciales en el interrogatorio que nos enfocaban desde las causas de síncope, que el origen podía ser cardiogénico y que la cosa podía estar en el corazón. Como siempre, es importante recalcar que cuando uno estudia a un paciente con síncope, las herramientas más importantes van a ser el desarrollo de una buena historia clínica y un electrocardiograma de entrada, y quizás con estas dos herramientas es que uno va a poder determinar si los pacientes necesitan estudios adicionales, pero solo una buena historia clínica, un buen examen físico y un electrocardiograma en el servicio de urgencias van a permitir que nosotros hagamos una adecuada interpretación. En este paciente, este no es el electrocardiograma basal, este fue un electrocardiograma que se le tomó, pero el electrocardiograma basal es el que sigue, profe, si lo puede colocar. El S.
Entonces vemos que en el electrocardiograma inicial observábamos ya que no es un electro normal, que a pesar de que tenía algunas características normales, observábamos que habían unos complejos ventriculares prematuros que eran frecuentes y que tenían unas características muy especiales. Estas características muy especiales, ¿cuáles eran? Miren que, por ejemplo, en las derivadas D2, D3 AF, bueno, el profe no las está mostrando aquí, están creo que en la siguiente. No las tenía, aquí tenía Ok. ya Creo con que la... están, ya, creo que están debajo de estas, pero en las derivadas de 2 de 3 ABF eran estas contracciones ventriculares prematuras, eran inferiores, o sea, tenían un eje superior. También observamos en B1 la morfología que tienen, mantiene la misma morfología de una R mayor que S, y sugiere que como si tuvieran eh, origen del lado izquierdo por ser características de morfología de rama derecha. Y tenemos que tiene un QRS que es ancho, basal, y un QRS que se observa fragmentado en algunas de los complejos que se observaban. Eh, Esto ya nos decía o nos hacía intuir con las características del dolor torácico antes del síncope y con la presencia de palpitaciones antes del síncope, y este electrocardiograma que este paciente podía estar presentando una cardiopatía estructural asociada. O sea que esto nos orientaba a una cardiopatía estructural. A este paciente se le hicieron múltiples estudios y mientras esperaba los resultados de los estudios, ya se le había hecho un ecocardiograma en espera de la resonancia cardíaca, empezó a presentar estos episodios. Entonces miren que es muy bonito porque si observan en las derivadas de B4, B5, B6, el paciente presenta un complejo ventricular prematuro y este complejo ventricular prematuro desencadena en una taquicardia ventricular. Presentó múltiples episodios de taquicardia ventricular, incluso se llegó a considerar en tormenta rítmica con necesidad de intervención farmacológica y también de fibrilación. Y tiene las imágenes, profe. Podemos ver las Tengo imágenes. esas todas las que tengo. Ok. Vale, profe. Bueno, en la parte de los electrocardiogramas, entonces es importante. Miren, aquí vemos cómo se desencadena la taquicardia ventricular y en esta taquicardia ventricular observamos, miren la morfología de la taquicardia ventricular en B1, los QR son muy anchos y hay concordancia en la mayoría de hay concordancia positiva que llega hasta B2. Luego de B2 ya empiezan a cambiar la polaridad y ya la concordancia empieza a ser negativa. Entonces estas cosas pueden orientar a uno en el origen de la taquicardia. En el ecocardiograma, si vemos en el ecocardiograma, bueno, esto eran unos videitos, pero en el ecocardiograma nos llamaba la atención que había un compromiso de la función sistólica biventricular. En la valoración del ventrículo derecho había un compromiso de la función sistólica del ventrículo derecho con un cambio en el área fraccional, y se observaba también disquinesia en la contractilidad o trastornos de la contractilidad de la pared libre del ventrículo derecho. No había derrame pericárdico y el ventrículo izquierdo estaba levemente dilatado y tenía una hipocinesia global. Entonces, esto se correlaciona muy bien con el hallazgo electrocardiográfico, donde desde el principio, con los complejos ventriculares prematuros que sugerían esa morfología de rama derecha, aunque fueran monomórficos, sugerían que había una cardiopatía estructural en este paciente. Este ecocardiograma confirma que hay cambios estructurales crónicos, pero con este ecocardiograma posiblemente nos podemos empezar a orientar en cuál sería el diagnóstico final, pero a este paciente se decidió realizarle una resonancia cardíaca para poder hacer el estudio de esta miocardiopatía y del origen. Y fue un hallazgo sorpresivo. Este es un chico de 15 años, les recuerdo que tiene 15 años con presencia y debut con síncope, y en la resonancia observamos ya en la ecocardiografía, en la resonancia, perdón, cómo se observa un ventrículo derecho que está dilatado. Aquí en la punta, en la primera imagen, se observa en el ventrículo derecho, en la punta se observa un trombo a nivel de la punta del ventrículo derecho. Y en las demás imágenes, estos también eran unos videitos, podemos observar que el paciente tiene la función sistólica del ventrículo izquierdo que está comprometida
y en el ventrículo derecho, aparte de esa lesión trombótica, hay una imagen que sugiere que hay un aneurisma en la punta del ventrículo derecho y el movimiento de la pared era hipokinético. Entonces ya no mostraba que había alteraciones tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, y en el ventrículo derecho estos cambios de dilatación de trombo en el ápex y de pseudoneurisma ya nos empezaban a sugerir que este paciente puede estar cursando con una miocardiopatía arritmogénica. Si pasamos a las siguientes figuras de la resonancia, No, cuando, no tenía sino eso. Ah, bueno, perfecto. Dale. Cuando se hicieron las imágenes de la resonancia para evaluar los realces, se observó que el paciente tenía realces tardíos en la pared libre del ventrículo derecho, en la punta del ventrículo derecho, y en el ventrículo izquierdo también tenía realces tardíos que estaban en la región inferolateral del ventrículo izquierdo. Entonces, todos estos hallazgos en conjunto, junto con la historia clínica y los hallazgos electrocardiográficos, permiten llegar a que este paciente cumpla criterios de miocardiopatía arritmogénica. Su debut fue con presencia de muerte súbita resucitada y con presencia de síncope, lo que es muy importante ya que este joven tiene 15 años y todas las conductas tenían que ir dirigidas a tratar de mejorar la calidad de vida y de salvarle la vida en ese momento que se encontró en urgencias. Este caso es muy bonito, profe. Si podemos regresar al electro, hay dos comentarios que me gustaría hacer. En el electrobasal, eso. En el electrobasal, cuando uno tiene hallazgos para pensar o que desde el electro lo puedan orientar a uno a miocardiopatía arritmogénica, tendría que pensar, el que acaba de mostrar por el anterior, tendría que pensar, por ejemplo, miren la presencia de estas ondas T negativa, el otro, profe, el otro electro, ese. La presencia de las T negativas, este paciente tenía T negativas en el electrocardiograma basal, en B1, en B2, en B3 y en B4. Esto es más significativo de miocardiopatía arritmogénica cuando hay ausencia del patrón de bloqueo de rama derecha. Cuando se presenta en presencia de bloqueo de rama derecha, el criterio es menor para miocardiopatía arritmogénica y hay otros hallazgos en el electro que nos podrían orientar a pensar en la miocardiopatía arritmogénica que este paciente, uno es la onda de epsilon que no la tenía, pero que una de las formas que nosotros podemos tratar de hacer que aparezca es cambiando las características técnicas del electrocardiograma. Entonces podemos tratar de tomar un electro cambiando el filtro de 50 a 100 o a 150 y cambiando la velocidad y pasándolo a 50 milisegundos, y con eso podríamos ver si aparece esta onda de activación tardía al final del QRS, antes del inicio de la T, de las células displásicas en el ventrículo derecho. Esa sería una forma de verla. Otra forma de verla sería tomar unas derivadas específicas para ver onda epsilon que se llaman derivadas de Fontaine. Los invito a revisar la presentación, que ahí explicamos cómo se toman esas derivadas. Y este electro en específico nos podría orientar al diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica, viendo que tiene T negativas en B1, B2, B3, B4 y observando el tiempo de activación final del complejo QRS, o sea, esta parte entre el nadir de la S y el inicio de la T, el final del QRS, mayor de 50 milisegundos asociado a estos cambios en la T, deben ser sugestivos de cardiopatía estructural en pacientes que cumplan el resto de criterios. Entonces, de forma retrospectiva, cuando llegamos al electrobasal, el electrobasal nos aportaba mucha información que sugería que este paciente efectivamente tenía una miocardiopatía arritmogénica. Te pregunto algo, mirando los resultados de la resonancia magnética, ¿podríamos explicar estas ondas Q tan profundas, que a veces cuando hay ondas Q tan profundas en 2, 3 ABF y aquí en B6, que uno de pronto quiere siempre descartar una hipertrofia septal, estas ondas Q tan profundas y esta R tan elevada en B1 podría corresponder a la necrosis de la cara lateral basal, como lo habíamos de pronto mencionado, de que esta R tan alta aquí no sea parte de lo que se ve usualmente
en la cardiopatía ritmógena del ventrículo derecho, sino de pronto por la necrosis que se evidenció en la resonancia magnética, Sí, Osvaldo. profe. Podría corresponder a esto. Estos pacientes tienen muchos cambios en el electrocardiograma, fragmentación del QRS, los cambios en la onda T, y todos estos cambios son debidos al reemplazo fibrograso del tejido cardíaco. Entonces, ellos pueden presentar muchas alteraciones electrocardiográficas y la suma o la conjunción de de estas anormalidades electrocardiográficas son las que permiten llegar a los criterios. Importante, en el diagnóstico de miocardiopatía reumatológica vamos a necesitar criterios de alteración tisular, vamos a necesitar criterios electrocardiográficos, tenemos criterios ecocardiográficos y también tenemos criterios o presencia de arritmias ventriculares. Entonces, la suma de todos estos criterios es lo que va a poder permitir hacer el diagnóstico. Pero sí, este paciente tenía cambios tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho, entonces en el electro podemos esperar que esos cambios ya estructurales o esas cicatrices se puedan reflejar en el electro. Muchísimas gracias, Osvaldo. Yo te cuento lo siguiente para motivar igualmente a todos. Este es aparecido ahorita en enero de este año en JAMA como reto. Muestra también un jovencito con palpitaciones que hace cuadros sincopales. Yo sé que esto te cojo desprevenido, pero si de pronto nos comentas algo de lo que, esto es obviamente un video, pero aquí tengo solamente la imagen, si aquí justamente en en el electrocardiograma podíamos sospechar en este jovencito con un cuadro sincopal que le tomamos este electrocardiograma y le hacemos esta ecocardiografía, que aún podría ser una ecocardiografía con un POCUS. ¿Qué piensas, qué nos podrías tú decir de esto, Osvaldo? Bueno, profe, entonces en este paciente es muy importante. Miren que este es un espectro diferente de la enfermedad y esto depende de lo avanzado que esté la enfermedad al momento del diagnóstico. Pero, por ejemplo, en este muchacho no tiene patrón de bloqueo de rama derecha, así que ya empezamos que el electro es diferente al que acabamos de ver. Pero sí tiene estas ondas T invertidas que van de B1 a B2 y B3. No se observan en B4 o B5. Entonces ya aquí tenemos que es un paciente que tiene palpitaciones, pues habría que indagar si ha hecho otras manifestaciones adicionales, pero tiene palpitaciones con cambios en B1, B2, B3. Y esto es una cosa que me parece muy curiosa, mi profe, porque muchas veces uno en la literatura encuentra que estos son patrones juveniles también. Claro que sí, Que entonces por sí solo, ¿no? por sí solos serían patrones juveniles. La diferencia es que este paciente está presentando manifestaciones y que cuando se le realizó a este paciente el ecocardiograma, aquí vemos que pues no puedo ver el video, pero se observa que el diámetro del ventrículo derecho es casi igual o mayor que el del ventrículo izquierdo y tiene cambios hacia el ápice del ventrículo derecho. Entonces, pues no conozco el caso, no lo leí, pero No, pero con estos dos perfecto. con estos dos Esa cambios era, posiblemente se debería enfocar hacia lo mismo que acabamos de discutir en el perfecto. caso Así anterior. se concluyó de que este era un chico con una cardiopatía. Miren, es interesante, los que son aficionados al electrocardiograma, y es una forma muy interesante de aprender, mirar estos retos que aparecen con frecuencia. Aquí se tiene, mira, la resonancia magnética, si haces algún comentario, Osvaldo. Ok, perfecto. Entonces aquí observamos, aquí tenemos en en la de la izquierda eje cortos y observamos, aquí este paciente es también distinto al de nosotros. El principal compromiso que nos están mostrando donde están las flechas son realces a nivel de casi toda la pared del ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo no se observa mucho compromiso. Nuestro paciente tenía compromiso y afección biventricular. Y en el cuatro cámaras, que es el del otro lado, observamos que hacia el ventrículo derecho, específicamente donde están estas flechas, hay un realce y hacia la punta nos están mostrando, no sé, quizás sea un trombo o lesión Un aneurisma, ¿no? una lesión aneurismática en la punta del Uh-huh. ventrículo derecho. Entonces, estos son los cambios que asociados a los cambios del electro y posiblemente a ver, este ventrículo está dilatado, a ver cómo estaría la función de este ventrículo, si tendría compromiso de la función sistólica de este ventrículo, posiblemente esta sea una miocardiopatía ritmogénica con compromiso de ventrículo derecho aislado, que son más raras que las de afección biventricular. Perfecto. Y te muestro este último, Enrique, y a todos.
es de un paciente también publicado este mes sobre ya un hombre en sus 60 años con una falla cardíaca severa que no había sido, ya estaba en estadio D, con arritmias ventriculares incesantes, que llegó colapsado, que finalmente requirió un trasplante cardíaco, y este fue el espécimen después de haber hecho el trasplante y sacar adelante este paciente. Había recibido también, se había colocado un cardiofilador implantable, pero a pesar de eso seguía presentando todas sus arritmias y requirió finalmente su trasplante. Aquí tenemos un ejemplar que puede mostrar los daños que hay en el ventrículo derecho en esta cardiomiopatía. ¿Puedes comentar sobre qué es lo que ocurre a nivel fisiopatológico? Bueno, profe, claro que sí. Aquí lo que observamos es que la miocardiopatía ritmogénica se ocasiona por alteraciones genómicas en los genes de desmosomas, que son unas proteínas intercalares que van entre las distintas células del miocito. Y aquí observamos, miren en la flecha azul, todo lo que observamos aquí como medio cafecito adelante es el ventrículo, y donde observan la flecha azul, esto es una infiltración fibrograsa que reemplaza todas las células miocárdicas. Entonces miren cómo vemos el aspecto de, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, cómo se ve sano, pero está siendo infiltrado por toda esta parte fibrograsa que son estas flechas azules. Este tejido evidentemente no es funcional, así que esto condiciona que haya compromiso de la función sistólica, y estos mismos tejidos son generadores de las arritmias. Esto es un estadio ya final de la enfermedad, y muy importante, profe, pues muy chévere que haya mostrado este caso de 60 años, porque ya vimos uno de 15, uno de edad intermedia y uno de 60 años, ya que el espectro clínico de esta enfermedad es muy variable, y la expresión fenotípica de estas mutaciones genéticas va a pasar por varios estadios, pero todavía no somos capaces de reconocer qué paciente va a ser los cambios de forma más rápida. En la presentación de nuestro caso fue la presentación de un caso atípico, ya que es poco frecuente esa presentación en menores de 20 años, y este caso es quizás la presentación más típica, un paciente que ya presenta ya presenta falla cardíaca, y que el estadio final de la enfermedad, donde ya hay un compromiso fibrograso extenso de los dos ventrículos, lo va a llevar a falla cardíaca y a necesidad de intervenciones avanzadas. Osvaldo, muchísimas gracias. No sé si hay Juan Pablo, adelante, por favor. Qué rico que estés con nosotros, Juan Pablo, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Claro que sí, bienvenido, Juan Pablo, y muchas gracias por tus aportes. Buenos días a todos. Pues primero, en el caso, invito al doctor Carlos José, los invito a ver la grabación del caso completo, porque el doctor Osvaldo hizo una revisión muy buena del enfoque del síncope en estos pacientes de riesgo. Entonces es muy importante que la revisen, qué alteraciones y qué debemos buscar en el síncope en estos pacientes y en los pacientes que ven nuestros compañeros en urgencias, para enfocarlos adecuadamente. Dentro de ellos juega un papel fundamental el electrocardiograma. Como lo ven en el electrocardiograma, este paciente es claramente patológico. En ocasiones la cardiopatía ritmogénica, ya no displasia ritmogénica, tiene cambios sutiles, como el segundo caso que usted mostró publicado, solo de ondas T, lo cual es más difícil de diferenciar más en personas jóvenes por las alteraciones que comúnmente se han descrito en el electrocardiograma. Pero en el paciente que teníamos nosotros tenía evidentes de alteraciones, como lo mencionaron en la Q, en la cara inferior, lo cual nos dice que eso no es completamente normal. Además, las características del síncope eran síncope de alto riesgo precedidas de palpitaciones. Entonces es muy importante en el análisis que hizo el doctor Osvaldo del caso este enfoque de síncope para nuestros compañeros que ven pacientes en urgencias o pacientes en consulta externa, y creemos que los pacientes jóvenes muchas veces el síncope es neuromediado y no tiene otras características de riesgo. En estos diagnósticos de miocardiopatías cada vez juega un papel fundamental, no solo en el diagnóstico preciso, las imágenes cardíacas, el ecocardiograma, pero hay veces el ecocardiograma puede pasar cambios sutiles
en el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho muchas veces es un poquito más olvidado, no se enfocan bien en el ventrículo derecho, y hay casos como el de hace poco que mencionaba, que tenía un ecocardiograma normal, el segundo ecocardiograma tenía pequeñas alteraciones y lo envían a resonancia. La resonancia juega un papel ya fundamental en el diagnóstico tanto de la miocardiopatía reumónica como el resto de miocardiopatías, incluso pacientes que tengan una alta carga rítmica en el Holter, debemos de considerar, dependiendo de su origen, la necesidad de una resonancia, porque solo con esto podemos tener sospechas de miocardiopatías que están originando esas arritmias. Así que los invito nuevamente a revisar el caso por completo del doctor Osvaldo, que es excelente. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias, Osvaldo, y todos los que participaron. Otra vez, la invitación todavía no está montado en aulas abiertas, pero creo que esta semana se montará y eso está plenamente recomendado, no solamente en el tema que acabamos de discutir, sino en el enfoque del paciente con síncope, como lo acaba de decir Juan Pablo. Y muchísimas gracias a todos, espero que yo he aprendido mucho con estas discusiones con ustedes y que todo esto nos facilite el trabajo con nuestros pacientes. Hasta la próxima y muchas gracias a todos.